Buenos días. Hoy les voy a explicar una propiedad que hace posible algo que usamos a diario, la plasticidad de los materiales poliméricos. Se pueden preguntar cómo es que una botella de plástico puede ser tan resistente y a la vez tan moldeable. La respuesta está en su comportamiento mecánico y en un proceso de fabricación único. Primero, empecemos definiendo qué es la plasticidad. Es la capacidad de un material de deformarse permanentemente sin romperse. En los polímeros como el PET, esto ocurre cuando sus largas cadenas moleculares ganan movilidad. Es importante entender que el detalle clave acá es la temperatura de transición vítrea. ¿Por qué? Porque por debajo de esta temperatura el material es rígido y vitro, pero al calentarlo por encima de ese límite, las cadenas se vuelven flexibles, se deslizan, se reorganizan y esto nos permite, por así decirlo, ablandarlo y darle la forma que queremos darle. Continuando, les voy a explicar un poco el proceso de fabricación en dos etapas fundamentales. Primero, se crea una preforma pequeña y gruesa mediante un molde por inyección a alta temperatura. Luego, esa preforma se recalienta justo por encima de su temperatura de transición hasta un estado gomoso. Luego, en cuestión de segundos, se estira con una varilla y se infla con aire a presión dentro de un molde con la forma final de la botella. El resultado no es solo un cambio de forma, sino una transformación microscópica. Durante ese estirado y soplado, las cadenas poliméricas que estaban desordenadas se alinean en dirección axial. Esto es lo que llamamos orientación molecular biaxial. Por ejemplo, imagina una red de moléculas perfectamente orientada. Esta estructura es la que le da a la botella sus propiedades, las cuales son, por ejemplo, alta resistencia a la presión interna y a los golpes, y una mejor barrera contra los gases, manteniendo la burbuja en las gaseosas, como por ejemplo en una botella de Pepsi. En conclusión, la plasticidad del PET, aprovechada a través de un proceso de estirado y soplado, nos permite crear envases livianos, resistentes y funcionales. Esto es un claro ejemplo del por qué entender y controlar la estructura molecular nos permite diseñar materiales a la medida de nuestras necesidades. Muchas gracias.